La cárcel es un aparato que viola derechos humanos. No es hechos aislados, no es una situación que uno encuentra en una cárcel o en algún espacio de la cárcel, de una cárcel y en otro no. No, uno va a la cárcel, hoy cualquier cárcel, entra a la cárcel, cualquier cárcel, la 11, la 9, las de acá, cualquier entra y ya está observando, con la observación. Dejemos si puede, además entrevista a los presos y demás, con la observación uno está detectando que lo que existe ahí es una violación sistemática de derechos humanos. Es decir, si un juez entrara a la cárcel tendría que clausurar. No entra. O entra y se queda en la oficina del director. No pasa a los pabellones. Un fiscal más o menos lo mismo. Los organismos de derechos humanos no los dejan entrar. Y cuando los dejan entrar algunos organismos o algunas organizaciones tienen que ver con la atención del caso individual, de la demanda de un preso en forma individual y demás, que es una forma de decir, bueno, yo te dejo que te asistan, pero no me cuestiones el sistema. No es este gobierno en particular, esto es histórico, es decir, es histórico dos cosas, la corrupción de los servicios penitenciarios y la falta de problematización sobre eso. Digo, las dos cosas van unidas. Mientras hemos tenido a lo largo de estos 30 años de democracia que tenemos después de la dictadura, hemos tenido investigaciones de todo tipo, digo, de carácter, insisto, periodísticas, ¿no? Básicamente, de todo tipo y sobre distintos, inclusive distintos dependencias del Estado, distintos organismos. Uno recuerda desde la época de Menem, PAMI, ¿no? Mientras se avanzó sobre eso en algunas cosas y se puso en evidencia el uso de los fondos públicos para enriquecimientos particulares y demás. Las cuestiones de la fuerza de seguridad en general, o sea, también meto a las policías ahí, ¿no? Y las fuerzas de custodia, que en este caso son los servicios de penitenciario, seguridad y custodia, en general no se avanzó sobre eso. Yo entiendo que tiene que ver con la legitimación de una parte de la clase política, incluso del sector de los medios, ¿no? También, en donde, digamos, en el fondo hay una asociación ilícita, digo en términos políticos, de que como es con la cuestión de los presos y de las presas, digamos, no es muy importante, digamos, abonar ahí la cuestión de qué le llega y qué no le llega, ¿no? Porque, bueno, nosotros sabemos que hay un discurso muy fuerte y muy reaccionario que dice, todavía le dan de comer. Y bueno, y sí, y cómo no le va a dar de comer, y todavía tienen manta y tienen esto y tienen aquello, que quieren tener calefacción y tienen que tener y sí, digamos, si el Estado tiene personas detenidas, privadas de libertad, tiene que tenerlos en las condiciones mínimas de dignidad, que lo que tiene y lo que apunta a la corrupción, y esto es importante, es profundizar. La corrupción profundiza la producción de degradación que hace la cárcel con las personas. Cuando vos pones una olla en un pabellón que alcanza para 30 y el pabellón es de 90, vos sabés lo que estás ahí produciendo. Estás produciendo violencia. Y violencia degradada además, porque se están peleando por un hueso de caracú, sin carne. Y esto no es patrimonio de los últimos años, esto ha sido siempre, quizás podemos decirlo de esta forma. Lo que sucede es que a mí particularmente en los últimos años me incomoda un poco más. Hay una dificultad de poner en diálogo lo del pasado con el presente. Y nos preguntamos qué aberraciones se cometieron en la dictadura y no nos estamos preguntando qué aberraciones se están cometiendo hoy. Pero estos hechos evidentemente quiere decir que tienen una función política que los trasciende. Evidentemente no es un error, no es un defecto, sino es parte de un proyecto político sobre determinados sectores, y además no es el proyecto de la cárcel reinsertar a nadie nunca. No lo fue. Digamos, esa es la justificación de la cárcel para la pena moderna, para justificar cómo podemos justificar que una parte de la sociedad encierre a otra. Y esa sea la pena excluyente, el encierro. Y bueno, tenemos que justificar diciendo que con ellos vamos a hacer algo y después los vamos a volver bárbaros a la sociedad. Bueno, a lo largo de la historia nunca hizo eso. Jamás. Eso es mentira, eso es una farsa, jamás hizo eso. Quizás ahora esté más, y en ese sentido no está tan mal, aunque parezca muy cruel lo que voy a decir, está más expresiva la función real de la cárcel. La cárcel es castigo. Lo que pasa es que en nuestras geografías, a diferencia de Europa y demás, que también castigan, por supuesto, y encierran y castigan, en nuestras geografías hay un plus, un suplemento mayor que es la crueldad. Insisto, no hay error. Uno dice,
la cárcel no cumple, no, la cárcel está cumpliendo con un objetivo. La cárcel fracasa, ¿no? ¿Cómo fracasa? Tiene un éxito notable. ¿A dónde fracasó? ¿En los fines manifiestos de la cárcel, en lo que dice la norma? Ah, sí, pero ¿hace cuánto que la cárcel no hace lo que dice la norma? Desde que nació. Entonces, si una institución que lleva 300 años, porque no lleva más de eso, 300 años, hace 300 años que no hace lo que dice la norma, quiere decir que lo que hace sirve. Y sirve para algo. Es útil. Digamos, ahí sí me pongo a mirar un poquito a la sociedad. Si no hay preguntas sobre qué significan esos fondos del Estado en la construcción de cárceles, que se construyen cada vez más, en la asistencia de las personas detenidas en esas cárceles, y qué se hace dentro de esas cárceles para que esas personas sean, aunque más no salgan más violentas. Yo no digo que no salgan más violentas de lo que entraron. Si la sociedad no se empieza a preguntar sobre eso, después no se queje realmente de los hechos aberrantes que suceden afuera y que nadie los niega, y yo no los niego tampoco, y no, de violencia por ahí desmesurada o poco comprensible, pero la mayoría de esas personas han padecido eso desde el Estado.